Primera entrevista. Objetivo. El objetivo de la primera entrevista es obtener información inicial del paciente y abrir una historia farmacocinética. El método Daber de SFT estructura o divide la primera entrevista en tres partes, las cuales son, como podemos ver en la diapositiva, A, B, C. La A sería preocupación y problemas de salud. La B, medicamentos. La C, repaso general por sistemas. También, como podemos ver en la imagen, el pasos para realizar la primera entrevista farmacéutica. El primer paso sería preguntar preguntas abiertas sobre la preocupación en la salud del paciente. Esto pretende explorar las ideas del paciente sobre su enfermedad y se busca el paciente y realizarse una descripción de sus problemas de salud desde su inicio, también exponiendo sus preocupaciones y sus dudas, ¿no? Paso 2. Preguntas semiabiertas sobre las medidas y sobre las medidas del medicamento, la información a obtener se va a dividir en las siguientes preguntas, que más adelante lo vamos a hacer. 1. ¿Toma actualmente el medicamento? ¿Para qué lo toma? ¿Quién se lo prescribió? ¿Desde hace cuánto tiempo lo toma? ¿Hasta cuándo? ¿Se olvidó alguna vez tomarlo? ¿Cuánto tiempo lo toma? ¿Se olvida alguna vez de tomarlo? ¿Cómo le va con el medicamento? ¿Cómo lo utiliza? ¿Nota algo extraño al tomar el medicamento? Estas preguntas van a ser respondidas por la madre del niño. El tercer paso sería un repaso que se va a llevar a cabo siguiendo el esquema, que se va a realizar una revisión desde la cabeza hasta los pies, los pelos, oídos, bocas, cuellos, manos, brazos, corazón, pulmones, digestivo, su riñón, hígado, ¿no? Genitales, piernas, pie, músculos, piel y así sucesivamente, ¿no? Al paciente, que en este caso va a ser el niño. También está preocupaciones y problemas de salud. Vamos a ser muy breves en estas partes. También en esta parte, esta fase de la entrevista consiste en una pregunta no abierta que que pretende indagar sobre las preocupaciones de salud del paciente. Se busca que el paciente ofrezca una respuesta amplia y también se realiza una descripción de los completos posibles problemas que tiene de salud. Punto 1. Captar y valorar la preocupación del paciente por problemas de salud. No, el punto número 1. Las expectativas que tiene y cómo convive diariamente con el problema. Esta que sea la pregunta del paciente. Todo esto permite realizar, ¿no?, la importancia que el paciente nos va a avisar que tiene confidencia. Punto 2. Conocer el inicio del problema de salud. Esto es ya que esto permite, ¿no?, establecer relaciones en tiempo con la toma, la administración de los medicamentos, si es posible se intenta, ¿no?, seguir aquellos informes médicos. El otro punto sería conocer percepción del paciente sobre el control de cada problema de salud, como ven aquí en la diapositiva. En este caso sería que hay que ver, ¿no?, los síntomas, los signos, las medidas clínicas, la magnitud, también puede ser manifestaciones clínicas cuando existe descontrol del problema de la salud, situaciones o causas, ¿no?, asociados al control de los problemas de salud del paciente. También prioridad a los controles médicos, esas cosas hay que preguntar al paciente. Un punto importante sería preguntar acerca de los hábitos de vida del paciente, ¿no? Cómo es su dieta, ejercicio si lo hace, tabaquismo, etcétera, ¿no? Y también las medidas higiénicas, ¿no?, dietéticas del paciente.
Estas deben ser relacionadas con el problema de salud que hace parte del el tratamiento, no si cumple con los requisitos. También es importante valorar, ¿no?, el conocimiento y el cumplimiento que hace el paciente de estas recomendaciones, si lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo. Eso sería en parte de preocupaciones y problemas de salud. Es una parte del método DAVER, lo que es la primera entrevista. En un momento les voy a mostrar lo que es la primera entrevista sobre el paciente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Con permiso. Doctor, me indicaron que usted no puede dar un seguimiento farmacéutico para mi hijo. Sí, ¿usted es su mamá de Alex? Sí, Alexis Velázquez. Ay, está bien. Entonces, le tengo algunas preguntas que les voy a hacer, que son 10, ¿sí? Por favor, si me puede responder con sinceridad. Bueno, uno es que si su hijo toma el medicamento diariamente. Ayer recién me recetaron y está cumpliendo con la dosis que el doctor me indicó. ¿Ya? Pregunta 1. El porqué de la pregunta. Pretende conocer si el paciente, que es el bebé, le da el medicamento actualmente y de forma regular. Ya, otra pregunta sería, ¿para qué lo toma su hijo? Estaba con un dolor de garganta y también le dolía su oído, entonces me recetó Ambroxol y amoxicilina más clavulánico. ¿Ya? Pregunta 2. El por qué. Busca establecer si el paciente conoce el problema de salud de su hija o hijo y qué está tratando el medicamento. Y la tercera pregunta es, ¿quién se lo transcribió? ¿Se lo prescribió el medicamento? El doctor fue el que me prescribió los medicamentos. ¿Entiende? Pregunta 3. El por qué. Permite conocer el destinatario de futuras intervenciones. ¿Desde hace cuánto tiempo toma el medicamento su hijo? Perdón. Desde ayer recién van a ser 2 días. Ah, ya está bien. Pregunta 4. El por qué. Pretende establecer la fecha de inicio de la presentación. Se trata de la fecha de incorporación del medicamento, si es nuevo o si es antiguo, o en aquellos casos en los que el medicamento ya se está utilizando, la fecha en la que se produjo la última modificación, como la concentración, dosis, dosificación, formas farmacéuticas o vía de administración, etc. En este caso, también es conveniente preguntar. Pregunta 5 sería, ¿hasta cuándo va a tomar su hijo? Me recetó por 5 días, pero ya le está provocando diarreas y por eso vine. Ya. Pregunta 5. El por qué. Esto permite determinar si el paciente va a dejar de tomar el medicamento o en algunos momentos o si va a modificar el medicamento. ¿Al día cuántos toma? Disculpe, ¿cuántos medicamentos? Me dijo que el antibiótico 2 veces al día, cada 12 horas, y el mucolítico cada 8 horas. Ahí ya. Pregunta 6. El por qué. Permite no establecer la cantidad de medicamentos que el paciente toma cada vez que va a administrárselos, lo que es la mamá. La frecuencia, la duración, el tratamiento y la distribución, ¿no?, de la forma a lo largo del día. También de cada uno de estos aspectos se obtendrá información acerca de cómo fueron establecidos por el médico y cómo lo hace el paciente, ¿no?, en la parte de administración. ¿Alguna vez se ha olvidado tomarlo? ¿Hacerle tomar a su hijo? No, ayer le di en su horario. Ah, ya está bien. Pregunta 7. El por qué. Estas preguntas también están caminadas a conocer, ¿no?, el cumplimiento de la adherencia del paciente al tratamiento. Eso hay que tener muy en cuenta y muy altamente observado. ¿Y la administración por cómo le da? En una cucharilla dosificadora me dijo el doctor que le dé 2.5 ml. Ya. Pregunta 8.
el por qué. Esto trata de indagar acerca de cómo recibe el paciente el medicamento y mamá debe saber que si le está haciendo efecto. Sería conveniente que el paciente describa la evolución de los síntomas, signos y medidas clínicas que está asociada al efecto del medicamento. Esta información debe darnos justamente la mamá del bebé. Ese es cómo lo utiliza, ¿no? Sí. Pregunta 9. El por qué. Este conjunto de preguntas pretende no indagar acerca de la forma de uso o la forma de administración del medicamento, el conocimiento y también el cumplimiento de las recomendaciones de las formas de uso de forma de administración del medicamento. Dificultades están con la vía de administración o la forma farmacéutica o las situaciones en las que debe tener especial cuidado en el medicamento. ¿Su hijo nota algo extraño? No quiere comer, solo no quiere comer. Solamente eso. Y le duele su pancita y tiene diarrea también. No tenía, ahora tiene diarrea. Pregunta 10. El por qué. Trata de indagar acerca de la percepción del paciente que tiene sobre el medicamento, si es seguro, y ver si él establece algunas relaciones como causal temporal entre los problemas de salud que padece la toma del medicamento. Eso sería todo, entonces. Muchas gracias. Después te voy a dar entre estos 2 días para lo que sigue, por favor. Yo, este paso, usted no me llama para poder... Yo lo voy a avisar, le voy a dar una llamada entre estos 2 días, por favor. Muchas gracias, Listo, doctor. doctor. Bueno, doctor, hasta luego. Hasta luego. Continuando con los pasos de Dader, vamos a hablar sobre el estado de situación. Nuestro paciente es un niño de 3 años de edad, de un sexo masculino, que llega a pesar 15 kilos. Después de la entrevista y el análisis clínico por el pediatra, se demuestra que el mismo presenta un dolor de garganta, tos húmeda, dificultad para la deglución. También presenta el dolor de oído por el lado izquierdo por el lapso de 2 días. Y luego se realiza el examen físico, la cual presenta la faringe y orofaringe, hipernemia, con aumento bilateral en el tamaño de las amígdalas palatinas y concluyendo con su diagnóstico de faringoamigdalitis y otitis media aguda. Según la relata la madre, se refiere que ella no le llegó a dar ningún medicamento para realizar algún tratamiento. Buenas tardes, doctora. En este caso yo les voy a hablar de la fase de estudio. Pues la fase de estudio, en este caso nos vamos a llegar a basar en el método de Dader, y esto dirigido hacia un paciente pediátrico, en este caso un paciente de 3 años que va a estar con cierta clínica que ya vamos a ver a continuación. Eh, como esta fase de estudio se va a llegar a dividir en 3 grandes puntos. En este caso vamos a ver la fase de los estudios de problemas de salud. Viendo pues esta fase podemos notar que hay 4 puntos importantes que se tienen que seguir en este caso para la atención al cliente. Ahora, como primero es la manifestación clínica del problema de salud, y en este caso las manifestaciones por nuestro paciente, en este caso de 3 años ya le había mencionado, va a llegar a ser, pues van a ser diarreas leves y pues un dolor de barriga. Ya. Como segundo punto, el objetivo terapéutico que se quería antes de digamos, de esta clínica presentada por el paciente. Pues el objetivo terapéutico era tratar la faringoamigdalitis y la otitis pues del paciente. En este caso, tratados con Ambroxol, este en solución, y la amoxicilina también en solución. Ahora, la magnitud del descontrol del problema. En este caso, la magnitud del problema, pues llega a ser desconocida, puesto que eh, la pediatra del niño de 3 años, pues lo lleva conociendo
y menciona que es muy raro verlo con diarrea, ya que este normalmente se puede decir como un niño normalmente eh, estreñido. Y la periodicidad de la monitorización. En este caso, para la periodicidad de la monitorización, pues va a ser más que todo sobre las variables clínicas y va a ser más que todo para determinar el control del problema de salud del paciente. Ya. Como segundo punto tenemos la fase del estudio de los medicamentos. En este caso, ya se llega a ver mucho más, pues, cómo llega a funcionar el medicamento y a su vez nosotros le tenemos que, pues, hacer ciertas interrogantes a la madre y a la vez nosotros hacernos las interrogantes de nosotros. En este caso, la indicación del medicamento que se le recetaba al niño, la acción farmacológica que este mismo tiene, eh, los objetivos terapéuticos como ya se han visto anteriormente, la dosis, los efectos adversos que estos medicamentos puedan llegar a tener con el paciente y distintos puntos. Ahora, en este caso, viendo a nuestro paciente, ya sabiendo la clínica que tiene, podemos saber o podemos tener sospecha de que puede llegar ha podido llegar a formar ciertas reacciones adversas debido a la medicación. Y debido a esto, se puede llegar a recomendar al paciente, pues, probióticos y primero que nada, el suero de rehidratación, puesto que el niño, al tener diarrea, está constantemente perdiendo líquido del cuerpo y pues es muy peligroso que un niño de esa edad se mantenga deshidratado. Ahora, siempre se tiene que llegar a pedir un consentimiento, en este caso del médico encargado, que sería el pediatra, para un posible cambio de tratamiento. En este caso se puede llegar a sugerir un tratamiento con amoxicilina, clavulánico en jarabe. En este caso cambiándolo o poniéndolo en lugar de la claritromicina de 250 miligramos por mililitro. Ya. Luego se tiene que pedir a la madre una cierta, como ya habíamos mencionado, eh, monitoriza- una periodicidad en la monitorización. Entonces se le pide pues a la madre que venga 3 días después para que se puedan ver los resultados de este cambio de medicamentos. Ahora, posterior a esta visita se puede ver que sí, la pediatra del mismo niño, después del cambio de medicamentos, sí puede haber una ligera, digamos, mejoría, pero al no ser una mejoría total, se propone una vez más el cambio de jarabe, en este caso mucolítico, que sería el Ambroxol que estaba tomando el pequeño, y cambiarlo por pues el acetilcisteína, en este caso en presentación de jarabe. Y posteriormente llamar a una cita nuevamente a la madre, ya esto otra vez dentro de 3 días, para ver la evolución del paciente. Y pues viendo una cita después de 3 días se puede ver que sí, que pues el paciente está reaccionando exitosamente al tratamiento nuevo que se le ha llegado a administrar. En este caso, con un tratamiento nuevo que sería la claritromicina junto con la acetilcisteína. Y muy aparte de estos puntos, existe un punto, digamos, complementario que es el donde se puede encontrar la información para el seguimiento farmacológico, farmacoterapéutico, perdón. Y en este caso ya nosotros como profesionales tenemos que pues saber dónde poder encontrar este tipo de información y a la vez saber cómo transmitirlo al- a la madre o al paciente encargado. Le voy a dar la palabra a mi compañero. Fase de evaluación. Continuando con el caso. Bueno, continuando vamos a hablar sobre el resultado de intervención. En este caso, el paciente, después de que pasen los 4 días,
Luego de haber iniciado el tratamiento, llega a presentar una mejoría en los síntomas y signos respecto con el diagnóstico que él presentaba. Actualmente él ya no presenta el dolor de oído que tenía en el lado izquierdo, ya no tiene lo que se le diagnosticó el orofaringe, ya es de aspecto normal, las amígdalas ya son de tamaño normal y apariencia, y además de que ya no llega a presentar un dolor abdominal y también ya no presenta lo que es la diarrea. Entonces se llega a la conclusión de que el paciente sufría una adicción adversa a los medicamentos que en primera instancia se le administraron, según el pediatra. Después de llegar con el diagnóstico, se le recetó lo que es la amoxicilina y el ambroxol. Entonces, en este caso, hubo más un efecto sobre los medicamentos que llegaron a tener una reacción adversa, por lo cual llegó a tener lo que es el dolor abdominal y la diarrea, y hasta también perdió el apetito. La señora acude nuevamente al servicio farmacéutico ya que ve que su hijo no mejora con el tratamiento indicado. Entonces, en base a la fase de estudio realizada, se observa que, bueno, en sí nosotros observamos que sí no hubo mejoría en el paciente, y además se pudo ver que el paciente no quiere comer y presenta diarrea, cosa que antes del tratamiento no presentaba. ¿Ya? Entonces, analizando todo esto, se sospecha que es una reacción adversa de los medicamentos y por lo tanto se requiere sustituir el medicamento. Ahora, haciendo un estudio con las reacciones adversas de los medicamentos, según el estudio, la reacción adversa, o bueno, el medicamento que más se asemeja con las reacciones adversas que presenta el paciente es el ambroxol, ¿ya? Y por esas razones que se requiere sustituir el medicamento, ya que las reacciones adversas del ambroxol es que puede presentar trastornos gastrointestinales, y eso es lo que está pasando con el paciente. En la fase de intervención, como podemos ver, el problema de salud es la otitis faringoamigdalitis. Los medicamentos involucrados son el ambroxol, la amoxicilina y el clavulánico. Como anteriormente dijimos, en este caso el tratamiento indicado que se hizo a principios no hizo mejoría en el paciente. Es por eso que se requiere sustituir el medicamento, ¿ya? Pero para esto debemos se le debe informar al pediatra mediante un informe escrito, proponiéndole el cambio de tratamiento, como en este caso, como se puede ver en el ejemplo. Entonces, una vez que el pediatra reciba esto, él nos va a llegar a aceptar o no aceptar este cambio. En este caso sí llegó a aceptar el cambio, que fue de la amoxicilina y el clavulánico por la claritromicina de 250 ml. Entonces esto es lo que se le indicó nuevamente a la madre de familia para que le siga tratando a su hijo con este nuevo medicamento. Entonces, pasado 3 días se le cita nuevamente a la madre de familia y nos indica que el niño mejoró un poco, pero no totalmente. Debido a esto, nuevamente se le informa al pediatra su poca mejoría y se le propone un cambio en el jarabe mucolítico, ¿ya? El pediatra llega a aceptar y sustituye el ambroxol por la acetilcisteína. Llegado a esto, entonces le informamos a la madre de familia que su nuevo tratamiento sería
el clorhidrato más la acetilcisteína. Eso es lo que llega a ocurrir con la intervención. Ahora, ¿qué ocurrió con el problema de salud? Después de 3 días, se le vuelve a citar a la madre de familia y nos indica que hubo una mejoría total en la salud de su hijo. Entonces, ¿qué podríamos decir con los resultados? En sí, el niño, el paciente de 3 años, en sí no toleraba el Ambroxol, no llegaba a tolerar, ya que este paciente presentaba hipersensibilidad al clorhidrato de Ambroxol, que es su principio activo. Es por eso también que ha llegado a tener también las reacciones adversas, que es los trastornos gastrointestinales que tenía anteriormente. Entonces, debido a que se le ha quitado el medicamento y se lo ha sustituido por otro, es por eso que ha llegado a mejorar el niño. Bueno, continuando vamos a hablar sobre el resultado de intervención. En este caso, el paciente, después de que pasen los 4 días, luego de haber iniciado el tratamiento, llega a presentar una mejoría en los síntomas y signos respecto con el diagnóstico que él presentaba. Actualmente él ya no presenta el dolor de oído que tenía en el lado izquierdo, ya no tiene lo que se le diagnosticó el orofaringe, ya es de aspecto normal, las amígdalas ya son de tamaño normal y apariencia, y además de que ya no llega a presentar un dolor abdominal y también ya no presenta lo que es la diarrea. Entonces se llega a la conclusión de que el paciente sufría una adicción adversa a los medicamentos que en primera instancia se le administraron, según el pediatra. Después de llegar con el diagnóstico, se le recetó lo que es la amoxicilina y el Ambroxol. Entonces, en este caso, hubo más un efecto sobre los medicamentos que llegaron a tener una reacción adversa, por lo cual llegó a tener lo que es el dolor abdominal y la diarrea, y hasta también perdió el apetito.